Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial donde estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente. En otras palabras, estamos enseñando la palabra versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También tomamos esta oportunidad de invitarlos a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en la comunidad de Huanchac. Estamos en la esquina de Garcilaso y Huanacapa, el edificio 305 en Huanacapa, ahí en el quinto piso donde hay un ascensor. Ahí estamos cada domingo a las 10:30 en punto, donde tenemos el culto principal, y luego los miércoles tenemos el culto a las 6 p.m. donde el pastor Joe Martínez nos está dirigiendo en los cultos. Y luego tenemos la escuela dominical los domingos a las 9 de la mañana, donde yo tengo el privilegio de enseñar cada domingo la palabra del Señor expositivamente. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 8 versículo 18 hasta 22, donde estamos estudiando específicamente, ¿no?, sobre el precio del verdadero discipulado. ¿Cuál es el precio del verdadero discipulado? ¿Cuál es el costo del verdadero discipulado? Ahora, yo no estoy hablando de dinero. Estoy hablando del compromiso que tú y yo debemos darle al Señor por la gran obra que Él ha realizado en nuestras vidas a través de salvar nuestras almas siempre para siempre. Aquí en esta sección de estudio vamos a continuar donde Jesús está atrayendo a la gente, está llamando a la gente a su persona, y luego Él comienza ahora a detallar el precio de quién es un verdadero discípulo. Vamos a leer la palabra del Señor y comenzar con nuestro estudio aquí. Mateo capítulo 8, versículo 18 hasta 22, donde aquí lo que demanda, en otra palabra, lo que demanda, ¿no?, el discipulado. Dice el versículo 18. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden a pasar al otro lado. Un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiere que vayas. Jesús le respondió y le dijo en versículo 20: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Versículo 21. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierran a los muertos. Note que aquí lo que Jesús está hablando es sobre quién son mis verdaderos discípulos, ¿no? Ahora, este es el criterio que Jesús está estableciendo, no nosotros. No es el criterio del pastor, no es el criterio de las iglesias, no es el criterio de los cristianos, es el criterio, los requisitos que Jesús demanda. Y escuche bien, Jesús nunca llegó a esta tierra para darnos recomendaciones, nunca llegó a esta tierra para sugerir algo. Él está demandando de quienes son sus verdaderos discípulos el precio, pagar el precio de ser un verdadero discípulo seguidor de Cristo. Ahora se lo voy a mostrar. Vamos a rezar donde tuvimos en el último programa hablando, en San Lucas capítulo 9, versículo 23. Por favor, abre sus Biblias. San Lucas capítulo 9, versículo 23 dice lo siguiente: Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Wow. Y si alguno quiere venir en pos de mí, ahora note las tres cosas que él está demandando. Él dice: niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz cada día. Y tercero, sígame. Ahora, tenemos que comprender cuál es el significado, cuál es el vínculo entre la cruz
y el discipulado. Bueno, en el tiempo de Jesús tenemos que entender en esa época a quién Jesús se estaba dirigiendo. Él utilizaba un lenguaje, un idioma, ¿no? Y conceptos que ellos entendían muy, muy bien. A ellos no les costó comprender a Jesús. A nosotros nos cuesta comprender porque nosotros estamos distanciados más de 2000 años de los conceptos que él estaba compartiendo, pero la misma verdad de ese entonces es la misma verdad que se aplica aquí hoy día. Ahora, en la época de Jesús, ¿no? En el tiempo de Jesús, la gente sabía lo que significaba tomar la cruz. ¿No? Es lo que dice aquí en San Lucas capítulo 9, versículo 23. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Pues en el tiempo de Jesús, ellos veían a numerosos criminales llevando su cruz al lugar de su ejecución y presenciaban numerosas ejecuciones. Ellos habían visto muchos a morir. Y algunas de ellas incluso a la orilla de los caminos que entraban y salían de la ciudad. Era una fila de cruces y gente colgada ahí. Ellos entendían muy bien cuando Jesús dijo, tome su cruz cada día, ¿no? La cruz tenemos que entender, escuche bien, la cruz no significa llevar meramente la propia dificultad de la vida. Como puede ser la escasa salud, ese no es su cruz. Puede ser víctima de abusos, no es su cruz. Puede ser desempleo, no es su cruz. Puede tener padres inválidos, no es su cruz. Puede tener un cónyuge incrédulo, esposo, esposa, ¿no? No es su cruz. Puede tener un hijo, una hija extraviados, ¿no? No es su cruz. A pesar que esas cosas son difíciles para nosotros enfrentar personalmente. Pero no es nuestra cruz. La cruz siempre significa que. La cruz siempre es un instrumento de muerte. La cruz es un instrumento de muerte, no simplemente un objeto para llevar y cargar. Mira, mucha gente tiene una cadena y tiene una crucecita ahí, ¿no? y ellos creen que eso es, mira, eso no es llevando la cruz cada día. Más bien, ahora no se moleste conmigo, pero mira, en la época de Jesús nunca se lo hubiera ocurrido en la cabeza de alguien que tiene 5 sentidos de tener una cadena y una crucecita. Porque ellos entendían que la cruz siempre, repito, siempre era un instrumento de muerte en esa época. Hoy tú y yo le hemos reducido, ¿ves? a una prenda, de una prendedita de joya, ¿no? Nada más, ¿no? Note lo que Jesús está hablando. Él dice que el cristiano debe de morir mentalmente. El cristiano debe de morir activamente. El cristiano debe negarse diariamente a sí mismo. Debe dejar que la mente de Cristo llene sus pensamientos cada día. Debe humillarse cada día al punto de la muerte. Permíteme ponerlo en las palabras del apóstol Pablo. Abre su Biblia en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y note lo que dice versículos 5, 6, 7 y 8. Repito, Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7 y 8. Ahora escuche las palabras que está utilizando el apóstol Pablo. Note el concepto detrás de estas palabras. Mira lo que él dice. Él dice, versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esta debe ser nuestra actitud. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, se despojó,
se despojó a sí mismo, dice aquí, tomando forma de siervo, se despojó de su majestad, se despojó de su gloria, se despojó de su posición a la mano derecha del Padre Celestial sentado en el trono, ¿ves? En el reino celestial, ¿no? ¿Ves? Se despojó de todo eso, bajó a esta tierra en la encarnación, donde Dios se convierte, ¿ves?, en lo que nosotros conocemos el Hijo de Dios, la encarnación en forma humana. Imagínense que dejó la gloria, todo. Dejó el lugar más puro y santo que existe en todo el universo, donde no existe pecado, donde no existe gérmenes, donde no existe enfermedades, no existe nada que lo puede contaminar. Ese despojo de todo eso para entrar en esta bendita tierra, o, como muchos dicen, en esta maldita tierra que está llena de pecado, ¿ves? Enfermedades, plagas, etcétera, 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 etcétera. Él se va despojando de toda la pureza del ambiente donde él estaba y entra en este mundo sucio, pecaminoso. Eso es negarse a sí mismo con un propósito. ¿Cuál era el propósito? De salvar y rescatarnos de nosotros mismos, de nuestros pecados y de las garras del infierno y del diablo. Mira bien. En versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, era rey, ahora viene a ser siervo, esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Abre sus Biblias en 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios, vamos ahí. 2 Corintios, por favor, vamos a hojear nuestras Biblias. Y vamos a 2 Corintios capítulo 10. Y nota lo que dice versículo 3, 4 y 5. Versículo 3, 4 y 5, 2 Corintios capítulo 10, dice, pues aunque andamos en la carne, tú y yo, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, dice, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Este es lo que tú y yo tenemos que hacer si nos vamos a despojar, ¿ves?, de nuestro egocentrismo, si nos vamos a despojar de nuestra inmadurez espiritual, inmadurez emocional, inmadurez sentimental, inmadurez de nuestros pensamientos carnales. Hay una lucha, hay algo que tenemos que hacer si vamos a ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. En otra palabra, debe dar muerte a su voluntad. Debe dar muerte a su voluntad. Debe dar muerte a sus deseos. Debe dar muerte a sus necesidades. Debe dar muerte a sus ambiciones. En cambio, debe seguir a Jesús y hacer su voluntad durante todo el día. Ahora, note que esto no es note que esto no es una conducta negativa. No es una conducta negativa. O ni siquiera no es una conducta pasiva. Requiere un comportamiento positivo, activo de la voluntad, de negación del ego y de tomar la propia cruz y de seguir a Cristo. Y para morir al ego, la persona tiene que actuar. Para morir al ego, la persona tiene que trabajar. Para morir al ego, la persona tiene que ocuparse. Para morir al ego, la persona tiene que ser diligente, ¿no? Para morir al ego, la persona tiene que ser constante y paciente. Esto es trabajo. Ahora piensa bien conmigo.
Algunos incluso, ¿no?, están dispuestos a decidir y decididos de ir hasta los confines de la tierra de todos modos. Están. Piense bien que las palabras de Jesús son, mira, las palabras de Jesús son una advertencia para nosotros. Primeramente tenemos que aceptarlo como el Hijo del Hombre, para seguir su modelo de vida. Segundo, tenemos que experimentar pobreza personal, sí, y ir más allá de la mera disposición de dar todo. Y tercero, tenemos que abandonar todo si nosotros vamos a ser verdaderos seguidores, discípulos de Jesucristo. Piense bien que las palabras de Escrituras, piense bien que las palabras de las Escrituras nos abiertan. Abre su Biblia en permíteme, 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, mira lo que dice aquí, en versículo 20, dice esto. ¿Dónde está el sabio? Mira la pregunta que el apóstol Pablo está haciendo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿Dónde están esta gente? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Esa es la razón por que tenemos que abandonar todo, porque la sabiduría de este mundo es necedad. Manténgase ahí. En 1 Corintios capítulo 1, nota lo que dice versículo 26. Versículo 26, mira lo que dice. Pues, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Todos hemos sido llamados. Pues, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Porque es que no hay. Piense bien, muchos están entregados, pero su entrega es una entrega al ego, no entrega a Cristo. Debemos reconocer que la entrega al ego involucra una gran disposición, involucra una gran determinación y disciplina al tal punto que la persona con frecuencia persevera en gran manera. Pero la entrega del ego no es suficiente para Cristo tampoco. Tiene que haber una entrega total al Hijo del Hombre, abandonando la totalidad del ego y la totalidad del mundo a Él y a su causa. Este es el precio verdadero del discipulado. Este es el costo verdadero del discipulado. No, yo no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de un compromiso genuino que nosotros necesitamos si vamos a ser verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Ahora, note también que en este pasaje que estamos leyendo, ¿no?, en Mateo capítulo 8, versículo 18-22, ¿no?, se destacan las penurias a las que estuvo sujeto al Hijo de Dios. Ni siquiera, escuche bien, ni siquiera Jesús tenía un lugar donde recostar su cabeza. ¿Y tú te estás quejando de qué? ¿De qué nos estamos quejando? Permíteme, abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8, note lo que dice versículo 9. Versículo 9. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice esto. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, Jesús, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaréis a ser, ¿qué?, ricos. Piense conmigo. En otra palabra, el modelo de vida de Jesús nos enseña la vanidad y el vacío de las posesiones materiales y las riquezas mundanas. Permíteme, abre sus Biblias en 1 de Juan capítulo 2. En la primera epístola de Juan capítulo 2, mira lo que dice en versículos 15 y 16.
No améis al mundo, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre Celestial no está en él. Versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿dónde? Del mundo. Pablo, ahora, estas fueron las palabras del apóstol Juan. Ahora escuche las palabras del apóstol Pablo. Ahora vamos a regresar a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, y mira lo que dice el versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y él dice: por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. En versículo 12 dice, él dice, y no os adaptéis, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Piense conmigo, mira, abre su Biblia allá en San Lucas 14, vamos ahí. San Lucas capítulo 14, por favor. Vamos a San Lucas capítulo 14. Quiero que vea, porque deberíamos contar el precio antes de hacer una entrega. Debemos hacer la decisión correcta. Mira bien. Abre sus Biblias en San Lucas capítulo 14, por favor. Y vamos, dame un momento. Versículo 28, 29 y 30. San Lucas capítulo 14, versículo 28 hasta 30. Mira lo que dice. ¿Por qué? Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Ahora, piensa bien. ¿Cuánta gente o cuántas iglesias están llenas de pseudo creyentes? ¿Cuánta gente está llena de pseudo creyentes? De aquellos que pretenden de ser lo que no son. ¿Por qué? Porque nunca contaron el costo verdadero de quién es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Te recuerda que Jesús lo dijo bien claro allá en Lucas capítulo 9, cuando él dijo, el que quiere venir en pos de mí, que nieguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. ¿Ves? Y nunca contaron ese costo verdadero. Creen que todo lo que requiere para ser un verdadero creyente, para ser un verdadero seguidor de Jesucristo, es cruzar las manos, sentarse en las bancas, escuchar un sermoncito para los cristianitos, ¿no? Y salir y salir igual como entraron. No, eso no es un creyente verdadero. Ese es el punto que tú debes comprender. Vamos a rezar Mateo capítulo 18. No, perdón, Mateo 8. Vamos a rezar aquí. Ahora mira lo que dice en versículos 21 y 22. Otro de los discípulos dijo: Señor, le dijo, mira, no suena como los miembros de la iglesia. Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¡Wow! ¿Cuánto de nosotros estamos verdaderamente dispuestos a pagar ese precio? ¿Cuántos? Este hombre recibió el llamado de Dios, pero vaciló. Como muchos que están sentados en las iglesias calentando las bancas. Vacilando. Yo quiero que usted note tres verdades o tres hechos aquí. Este hombre recibió el llamado de Dios, pero vaciló.
La primera cosa quiero que usted note, su vacilación. Su vacilación fue legítima. Escuchen bien. Su vacilación fue legítima. Cuidar de los padres es algo esencial. Su padre o bien ya había muerto o bien estaba a punto de morir. El hijo realmente hacía falta. No vamos a negar eso. Jesús no lo está negando. Segundo, aquí está su problema. Su problema era tener la atención dividida. Al sentir el llamado de Dios, consideró cuál era su situación y no se rindió, ¿ves? De inmediato. Vaciló, se echó atrás, se detuvo, ¿no? Ocurrió lo que ocurre tantas veces. Las circunstancias y los problemas desbordaron al hombre, ¿no? Quería esperar para poder controlarlas. Una vez que los problemas estuvieran bajo control, seguiría a Jesús. Ahí está el engaño de muchos. Cuando yo pueda resolver Señor, luego, cuando tengo todo bajo mi control, te voy a seguir. El problema es que nunca tiene nada bajo de su control. Permíteme, abre su Biblia en San Lucas capítulo 14. Y en San Lucas capítulo 14 vamos a ir a versículo 26 y 27. San Lucas capítulo 14, versículo 26 y 27 dice, versículo 26 dice, si alguno viene a mí, ahora escuche estas palabras pesísimas y precisas, pesísimas y precisas de Jesús. Este es un puñal al corazón del hombre. Le dice en versículo 26, San Lucas capítulo 14, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y sus hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow. No puede ser mi discípulo. Versículo 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Él no dijo esperar una semana, él no espere 30 días, un mes, él no espere un año, etcétera, etcétera. Él dijo, en este momento, deja todo y sígueme. Permíteme, abre sus Biblias en Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10. Mira lo que dice el versículo 28, 29 y 30. Versículo 28, 29 y 30. Porque nosotros estamos llenos de excusas tras excusas. Llenos de mentiras tras mentiras. Tengo que cuidar a mis padres ancianos. Tengo que cuidar a mis nietos. Vamos a los dos extremos. Y Jesús dice, sígueme. Y nosotros estamos llenos de un montón de pretextos. No digo que la necesidad de sus padres ancianos no es legítima. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que la necesidad de sus nietos no son legítimos. No estoy diciendo eso. Pero él dijo, sígueme. Sígueme. Mira lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 28 y hasta 30. Dice, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Eso es lo que dice Pedro, porque te recuerda que Pedro está escuchando esto. Los discípulos están rodeando al Señor cuando Él está hablando aquí en Mateo capítulo 8, versículo 18 hasta 22. Y ahora mira lo que dice en versículo 29. Jesús le responde y dijo, en verdad os digo, no hay nadie mira, que con una tremenda sutileza le dijo, mira mi hermanito Pedrecito, eres un mentiroso. Mira.
Le dijo en versículo 29, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casas o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio. No hay nadie. En versículo 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres y hijos y tierras junto con persecuciones en el siglo venidero y la vida eterna. ¿Quién aquí puede decir que ha dejado todo? ¿Quién? Para seguir la voluntad de Dios. Cantamos bonito, hablamos bonito, pero no actuamos bonito. Abre su Biblia, 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, mira lo que dice versículos 2, 3 y 4. Repito, 2 Timoteo capítulo 2, abre su Biblia ahí. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 hasta el 4. Dice, versículo 12, dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos, ¿ves? Idóneos para enseñar y también a otros. Sufre penalidades conmigo. Perdón, como buen soldado de Jesucristo, versículo 4. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Nosotros nos tenemos que abandonar 100% en las manos de Jesús y servirle o no lo vamos a hacer. Tenemos esas locuras en nuestras cabezas. Lo voy a hacer, le voy a servir al Señor a mi forma. Le voy a servir al Señor a mi manera. Dios me entiende. No, hombre, así no funciona. 2 Timoteo capítulo 2, en ese mismo libro, no arme lo que dice versículo 24, 25 y 26. 2 Timoteo capítulo 24, versículo 24, no, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24 hasta 26, dice esto. En versículo 24, y el siervo del Señor, mire bien, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, mírense, no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente, dice, versículo 25, corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Versículo 26 dice, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Mira lo que dice también en 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Mira lo que dice versículo 5. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5, él dice, pero tú, sé sobrio. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Sufre penalidades. Y ese es el problema, que nadie quiere sufrir nada. Un verdadero discípulo de Jesucristo va a sufrir penalidades, va a sufrir un sinfín de cosas que nunca lo esperaba. Pero la expectación es que sí vamos a sufrir algo si es que somos verdaderos siervos del Señor. Dice, bueno, pues yo nunca sufro. En ese caso, hace la pregunta, ¿eres un verdadero siervo del Señor? La tercera cosa que tenemos que reconocer es que Jesús demandó más. Jesús demandó más. Mira a través de la entrega parcial del hombre. Mira a través de la entrega parcial del hombre. Vio la falta de confianza en Dios. Cristo espera que cuidemos de nuestros padres, por supuesto, pero demanda una respuesta inmediata. Él demanda una lealtad inmediata. Que le sigamos a Él primero con un sentido de urgencia.
Pero nosotros estamos, no, tengo que hacer esto, esto. No, él dice, sígueme. Abre su Biblia, 1 Timoteo capítulo 5. Porque creo que necesitamos un balance aquí. Necesitamos un balance en el mensaje aquí. Por supuesto, Cristo espera que cuidamos de nuestro Padre. Seguro que sí. Mira, te lo voy a mostrar. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 al 8. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 al 8. Mira, escuche bien, dice. Versículo 3. Honra a las viudas que en verdad son viudas. ¿Ah? Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Versículo 5. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas. Tiene puesta su confianza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Mas la que se entrega a los placeres desenfrenados aún viviendo está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, aquí hay un contraste que se nos está presentando aquí en versículo 3 al 8, ¿no? 1 Timoteo capítulo 5, ¿no? Y él dice aquí que hay dos tipos de viudas. Ese es el ejemplo que está dando aquí, ¿no? Una que es honorable, ¿no? Ella cumple con todos los requisitos de la Biblia. Ella es una mujer que está completamente a las solas, no tiene ninguna familia. Es creyente, ha sido fiel en las cosas del Señor, fiel en servirle al Señor, fiel en servirle a la iglesia. Ahora nosotros como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo en una iglesia local, tenemos la obligación y la responsabilidad de ayudar y a proveer por esa verdadera viuda. La otra viuda, es que tiene hijos, tiene nietos, quién sabe por dónde andan, pero ellos tienen la responsabilidad de cuidar de ella. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? A pesar de la necesidad, tú y yo somos llamados a tener que tenemos que servirle al Señor. Nunca, escuche bien, no lo encontramos. Que podemos ignorar, abandonar nuestro papel de ser verdaderos siervos para el Señor en su reino, en su iglesia local, porque tenemos que cuidar aquí, fulana. Mira lo que dice Juan capítulo 4. Ahora, yo entiendo que estas palabras son difíciles, yo entiendo eso. En el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 34, por favor. Mira lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 34. Dice esto, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió y llevar a cabo su obra. Pregunta, lo voy a repetir. Jesús le responde a los demás y le dice, aquí en Juan capítulo 4 versículo 34 dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Cuál es su comida? ¿Cuál es su comida? Permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, mira lo que dice versículo 11 y 12. Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12, él dice esto. Y hacer todo esto, conociendo el tiempo que ya es ahora de despertarlos del sueño. ¿Por qué? Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Versículo 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, él dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Estamos llamados a responder lo más pronto posible, no al tiempo que nosotros queremos o el tiempo que nosotros creemos que nos conviene, porque nunca hay un tiempo que nos conviene.
Abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Mira lo que dice el versículo 29. 1 Corintios capítulo 7, versículo 29 dice: mas esto os digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado. De modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Tenemos que responder. ¿Vos confías? ¿Vos confías en el Señor de cuidar a tu esposa y tus hijos? ¿Sí o no? Ahí está el problema. Decimos que sí, pero cuando llega el momento de responder al Señor, rotundamente la respuesta es no. Abre sus Biblias en Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5, vamos ahí. Versículo 16. Dice el Señor: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Colosenses capítulo 4, versículo 5 dice: andar sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. ¿Cuántos de nosotros estamos aprovechando bien el tiempo que Dios ha depositado en nuestras manos para servirle a Él en esta tierra, a pesar de todas las necesidades que nosotros tenemos en esta tierra? Segunda Timoteo, por favor, abre sus Biblias. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Despierta a servirle al Señor. Piense bien conmigo. Tú sabes que algunos rechazan o postergan. Algunos rechazan o postergan el llamado usando como pretexto a sus padres. Quedan advertidos y las palabras dirigidas a ellos son graves. No son dignos de mí, dice Cristo. Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 10, versículos 37 y 39. Ahora, yo he oído, mira, yo he estado en las cuatro esquinas del mundo, he viajado por décadas, meses, llevando el Evangelio del Señor Jesucristo en muchos lugares del mundo, y siempre escucho la misma excusa. Nosotros creemos que aquí en Cusco, que aquí en Perú, que somos únicos. No, hombre, hemos oído la misma excusa. Distinta cultura, distinto idioma, pero la misma excusa. Ahora, mira cómo Jesús trata el asunto. En Mateo capítulo 10, mira lo que dice el versículo 37, 38 y 39. Abre su Biblia. Mateo capítulo 10, versículo 37 hasta 39. Mira lo que dice el versículo 37. Dice: el que ama al padre o la madre más que a mí, Jesús está hablando, no es digno de mí. Wow. No es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida y la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Te fijas aquí que no hay terreno neutral. Sí o no. Sí o no. Piense conmigo. A ver, piensa esto. ¿Sabe que todas las excusas son inadecuadas? Dios sabe lo que hace cuando llama a una persona. Lo que Él quiere es confianza absoluta en Él. Piense en ello. No hay mejor momento para llamar a una persona que cuando pasa por pruebas o circunstancias inusuales. Ese es el momento cuando Dios hace su llamado la mayor parte de las veces. ¿Qué mejor ocasión
para que una persona demuestre confianza absoluta, sea instruida en ella. Es cuando tú estás enfrentando una tremenda necesidad. Y Dios dice, ven, sígueme. Y tú le miras, pero Señor, confía en mí y yo voy a resolver tu problema. Ahí es cuando tú debes descubrir en quién tú realmente estás confiando. Piense conmigo. Yo quiero que usted note dos temas cruciales. Uno, una persona llamada puede usar cualquier cosa como excusa para postergar su respuesta. Y esto lo escuchamos en la iglesia todo el tiempo. Por ese motivo está registrada esta experiencia del discípulo. Sí, mira, su excusa fue la excusa más legítima. Escuche bien. Su excusa fue la excusa más legítima posible. Cuidar de su familia. Todas las demás excusas son de menor peso. La segunda cosa que quiero que usted note conmigo es esto. La persona llamada debe dejar que el mundo cuide de los asuntos mundanos. Debe seguir inmediatamente a Cristo con un gran sentido de urgencia. Una vez más, escuche la forma como el apóstol Pablo lo dice. Abra su Biblia, 2 Timoteo capítulo 2, por favor. 2 de Timoteo capítulo 2, por favor. Mira lo que dice versículo 4. Versículo 4 dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Wow. Está claro. Vamos a regresar Mateo capítulo 8. En estos últimos momentos que tenemos juntos aquí, Mateo capítulo 8, versículo 21-22 dice, otro de los discípulos dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Note que las palabras de este discípulo muestran que percibía un llamado de Dios. Él pudo percibir, Dios lo estaba llamando. Él dijo, un momento, pero déjeme enterrar a mi papá. Mira, ¿sabe lo que está pasando aquí? Este es un ejemplo. Un ejemplo de muchos que con su boca llaman a Jesús Señor, pero no lo hacen Señor en sus vidas. Sí, Señor. Son palabras baratísimas que traspasan sus labios. Han sentido el llamado de Jesús y tienen un deseo de seguirle, pero postergan el acto concreto de obediencia. Permite que otros intereses se interpongan en el discipulado inmediato. Se engañan a sí mismos pensando que más adelante habrá un momento más propicio. ¡Qué mentira más grande! Es posible que el padre de este hombre estuviera vivo, pero que era anciano y que necesitaba de los cuidados del hijo. Solamente pedía a Jesús esperar hasta que su padre muriese y ya no necesitase de su atención. Un pedido válido, legítimo, válido. Sencillamente falta el elemento de abandono. Falta el elemento de abandono, bien, y confianza total en el Señor Jesucristo. Cuando el corazón de una persona, hay un movimiento que le impulsa a seguir a Jesús, ese momento debe ser aprovechado. Si no, está postergando. Y postergar es desobedecer. Pregunta, ¿eres un verdadero seguidor de Cristo? ¿Eres un verdadero discípulo de Cristo? ¿O eres un charlatán con palabras baratas donde tus palabras aparentan lo que vos
no es.